puntualizar el estudio, me llamó la atención lo práctico que es esta carta. Me pareció incluso así como paso 1, paso 2, paso 3, pero a la vez es muy profunda, porque en cada paso puede salir una enseñanza. En cada versículo trae mucha profundidad espiritual. Muy bien, pues vamos a iniciar. Voy a proyectar solamente y reconfirmar que me pueden ver. Que el título de esta tarde es El creyente y las dificultades. El creyente y las dificultades. Desde luego, allí dentro está el poder de la oración. Y los versículos que vamos a abordar, que ya se comentaron, es Santiago capítulo 5, de los versículos Santiago en estos versículos utiliza armas espirituales. Nos describe paso a paso cómo la oración, el canto, el ministerio de los ancianos y la confesión a Dios, su poder para la restauración. Muchos de nosotros identificamos este pasaje con un versículo o dos. Por ejemplo, cuando hablamos de la oración del justo puede mucho, inmediatamente pensamos en esta fracción. A mí en lo personal me llamó mucho la atención y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Desde luego Santiago platica, nos da instrucciones desde la parte física, que esta carta fue dirigida originalmente a hermanos que estaban atravesando pruebas, adversidades, como hoy lo estamos pasando. Y podemos ver por los pasos que es muy práctica, pero llena de teología. Santiago nos instruye qué hacer cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos enfermos. Vamos a orar y a poner en las manos de Dios este tiempo. Oremos, hermanos. Señor Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque has puesto todas las condiciones, la tecnología, los recursos, el tiempo, para que podamos aprender de tu palabra a través de esta carta de Santiago, en el que nos instruyes el paso a paso qué hacer, tanto cuando estamos tristes, afligidos por alguna adversidad como una enfermedad. También te damos gracias porque en ella nos dices también qué hacer cuando nos sentimos débiles espiritualmente, Señor. Te ponemos en tus benditas manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues Santiago nos enseña qué debemos de hacer bajo ciertas circunstancias. Miren, voy a proyectar. Y la primera, cuando estamos afligidos. Y para ello vamos a la lectura. Les pido que vayamos y abramos nuestras Biblias. En el caso que no tengas una a la mano, bueno, vamos a leerlas para que las puedas escuchar. Pero hermanos, les pido que abramos la carta de Santiago, capítulo 5, y vamos directo al versículo de inicio, Santiago capítulo 5, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 18. Santiago 5, 13 al 18. Me voy a permitir leer. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias a Dios por su palabra. Y aquí Santiago nos anima y nos recuerda instrucciones muy claras. Es muy directo. Nos dice qué hacer cuando estamos afligidos, qué hacer cuando estamos alegres, qué hacer cuando estamos enfermos. Aunque también vamos a ver más adelante que enfermos también habla de la parte espiritual, no solamente la física. Y nos anima a tomar muy de la mano de estas herramientas como la oración, el canto, el ministerio de los ancianos, la confesión a Dios, el perdón y el poder de Dios para restauración. Y me llama la atención que en estos versículos, del 3 al 18, por alguna razón se repite 7 veces la palabra oración o orar. 7 veces. Vamos a ir cada uno. Dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y nos dice la primera instrucción, haga oración. ¿Qué debemos de hacer cuando estemos tristes? Hacer oración. Y esta palabra de afligido también se refiere a alguna otra aflicción o prueba. Y inmediatamente la siguiente instrucción, muy sencilla. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Si no sabes cantar, aquí tenemos hermanas que cantan muy bonito y hermanos. Podemos dar acciones de gracia. Como yo, prefiero dar acciones de gracia si no estoy. Pero también podemos cantar. La palabra alegre aquí denota alegría de corazón, de espíritu. Cuando todo va bien en nuestras vidas, entonces alabemos a Dios por bendecir a nuestras vidas. Pero también estos dos versículos nos dan una exhortación, que no solamente busquemos a Dios cuando las cosas van bien, nos anima y nos recuerda que también debemos usar la oración cuando estamos tristes, que no nos aparemos de Dios, que siempre lo tengamos presente, como lo hizo Pablo y Silas en la cárcel en Filipos, donde a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué debemos hacer si pasamos pruebas? Orar, hermanos. Hoy en la mañana, la predicación en la mañana en nuestra iglesia habló sobre la oración. ¿Qué debemos hacer cuando estemos alegres? Alabanzas. Santiago nos dice en unas instrucciones claras qué hacer cuando estamos tristes o alegres. Además, también nos da instrucciones cuando nos sentimos débiles. Y en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago nos recomienda, llame a los ancianos de la iglesia, que también es convocar, solicitar la presencia. Y en este caso, los ancianos de la iglesia, nuestros pastores, llamarles. Nos está diciendo ahí que tomemos iniciativa, que llamemos. Claro que también es bonito que nosotros también tomemos ese rol, comunicando a los pastores si alguien está en necesidad, pero aquí es muy la instrucción, busca, llama, convoca a los pastores. En este caso, nuestros pastores hacen uso de esa arma espiritual a favor de nosotros, orando, porque velan por nuestra parte física y también por nuestra alma. Y también, como lo comentó Gonzalo, hay una parte muy interesante que llama, aparte de ungiéndole con aceite. Desde tiempos históricos se ha usado este método de ungir con aceite, aceite de oliva, para sanar físicamente a las personas. Entonces, aquí nos está diciendo Santiago,
que podemos recurrir también a la medicina en donde podemos sentirnos mejor físicamente, pero no solamente dice, ve y la medicina, aclara en el nombre del Señor. Entonces, clarifica muy directo aquí, podemos usar el aceite, habla de la parte física, de la parte de la salud, pero al momento que mencionamos en el nombre del Señor va más allá, va como un medio físico en el cuerpo que ha sido debilitado por alguna situación espiritual y pedimos en el nombre del Señor, pedimos en el nombre del Señor que sane a la persona. Este pasaje se denomina sanidad divina porque el creyente enfermo tiene que llamar a alguien, tiene que llamar a los pastores, y aquí dice muy claro que se puede usar una parte física para sanar al enfermo, pero muy importante, en el nombre del Señor. Como lo hacían en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Israel, podemos ver en Marcos 6:13, donde dice que y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Se refiere a los discípulos, cuando Jesucristo los encomendó, que fueran de dos en dos, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Y también en este versículo podemos denotar que además de llamar a los pastores de la iglesia y oren por él, estamos aquí entonces hablando con un énfasis que tan importante es la oración pidiéndole al Señor o en el nombre del Señor que sane. En las Sagradas Escrituras hay bases sólidas y expertos, estudiosos concuerdan que Santiago se está refiriendo a pruebas tanto físicas como espirituales, ya que Santiago podría expresarse también de esta manera, o podríamos interpretarlo de esta manera. ¿Está alguno entre vosotros enfermo espiritualmente o débil de fe? Esta interpretación armoniza, sobre todo cuando entramos a los siguientes versículos y analizamos a detalle el mismo. Nuevamente, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está pidiendo en nombre de quién? Del Señor. Desde luego, Dios sana físicamente con el poder del Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo, en respuesta a una oración de fe. Y es por eso que nos recuerda que no solamente es una enfermedad física, sino también una debilidad espiritual. Y podemos recurrir a estas herramientas. Estas instrucciones además nos recuerda el poder de la oración. Déjenme proyectar brevemente. Santiago, como primer resumen, un previo, nos enseña que debemos orar en cualquier circunstancia cuando estamos afligidos. Nos enseña cuando estemos alegres. Y también nos enseña cuando estamos enfermos. Continuando con el siguiente versículo, leamos por favor, síganme con sus vistas, el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y esta parte, cuando realicé el estudio, fue la que incluso estuve repasando, porque aquí concuerda perfectamente en la parte espiritual. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿El Señor cura hoy en nuestros días? Desde luego que sí.
Él puede curar y así lo hace hoy, pero no siempre cura al enfermo físicamente, porque así es su bendita voluntad. Dios tiene la más absoluta libertad de curar o no curar, sea su bendita voluntad. Pero nosotros, en nuestra labor, podemos recurrir a estas herramientas de oración. Y vean, voy a leer, esto lo voy a leer yo, después ya podemos ir. No, sí, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, vamos para allá, versículos 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si es su voluntad, Él puede sanar cuestiones físicas, espirituales. Nuestra parte es orar y pedir. También podemos ver su grandeza en Segunda de Corintios, y se los leo yo, Segunda de Corintios 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién está hablando? En este pasaje, Pablo le pide 3 veces al Señor que lo sane, 3 veces, de un problema físico, y el Señor le responde las 3 veces, bástate en mi gracia. El Señor tiene el poder para sanar, pero también hay un plan que Él tiene, si no es así físicamente hablando. Podemos ver en otros ejemplos cuando el Señor no sanó a hermanos de la iglesia. Por ejemplo, en Timoteo 5, mismo Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y podemos ver en otro versículo que Pablo, platicando con los hermanos de la iglesia, les dice, también en Timoteo, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo, un hermano de la iglesia, dejé en Mileto enfermo. Entonces recuerda que debemos orar. Nosotros debemos orar. La oración de fe salvará al enfermo, pero el Señor en su santa voluntad tiene la última palabra. Vamos al versículo 15. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me regreso, estaba en el capítulo 5, 15, repito, 15. Estamos en Santiago 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Acabamos de leer que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué nos dice la oración de fe? Bueno, la oración de fe, y nos los recalca Santiago en el primer capítulo, nos dice mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. La oración de fe es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas. Por eso cuando leemos la primera carta de Juan, capítulo 5, 14 al 15,
nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La palabra de Dios establece la base de nuestra fe. Es la plataforma para la cual se asienta nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos resumir que la oración de fe es creyendo sin dudar, realizada fervientemente, pidiendo en el nombre del Señor. Versículo 15, nuevamente lo leemos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí noten, y se comentó antes de la predicación, en el capítulo 15, Santiago utiliza la palabra salvará, que también equivale a sanará, o también equivale a restaurará. Esta palabra del diccionario bíblico define como es rescatar, es decir, la palabra salvará o salvar es rescatar y preservar de un peligro inminente, dar salud, dar seguridad. Y también nos dice en este diccionario que en un significado más profundo es un término que indica como algo divino, ya que en las Sagradas Escrituras el tema se desarrolla desde el concepto puramente físico hasta el plano moral y espiritual, y la salvación se presenta en un plano cristológico y Jesucristo es el agente de esta. Entonces nos recuerda que quizá nuestro Señor no sane físicamente, pero está en su promesa que salvará, que también está sanará o que puede restaurar. Está hablando también de la parte espiritual, va de lo físico a lo espiritual. Pero para ello tenemos que tener y hacer oración de fe. Dios también sana físicamente por el poder del Espíritu Santo en nuestra oración de fe. Para ello, leímos en Marco 13 cómo los discípulos echaban mano de esta fe y echaban demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Y vamos a leer la segunda parte de este versículo. Versículo 15, seguimos en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y pongan atención en esta segunda parte. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y si hubieran cometido pecados, le serán perdonados. Miren, vayamos al Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 11. Marcos 11, versículo 24 al 26. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir, y aquí nos clarifica, que la oración de fe es pidiendo, creyendo que lo vamos a recibir. Y también nos dice que cuando estemos orando, perdonemos. Si tienes y si tenéis alguno contra alguno, dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nos está diciendo que perdonemos para que después nuestro Padre nos perdone.
Y también da la condicionante, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y aquí leemos y podemos leer la parte espiritual. Dice que ¿quién salva al enfermo? La oración de fe. ¿Y quién lo levanta? El Señor. ¿Y quién perdona los pecados? Los perdona Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Santiago está terminando su carta, ese es el capítulo último, está en los últimos versículos y nos recuerda precisamente, y podemos mencionar lo que dice Mateo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y nos da la entrada de esta manera, como paso a paso, Santiago al siguiente capítulo, al siguiente versículo, que es el 16. Vamos a leerlo. Versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Nuevamente, confesaos vuestras ofensas, versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago nos exhorta en que nos mantengamos en oración, que confesemos nuestros pecados, que oremos unos por otros para que seáis sanados. Hay una condicionante para ser sanados. ¿Y cuál es? Además de orar, perdonar vuestras ofensas. Y desde luego es un perdón mutuo, como lo pudimos ver en Marcos y en Mateo. Y la segunda parte del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Comenté al inicio que recordamos inmediatamente esta parte de la carta: la oración del justo puede mucho. La pregunta es, ¿qué es el hombre justo? ¿O qué es el ser humano justo? Y vamos a leer algunos versículos para poder definir qué es justo. Yo se los voy a leer y los vamos a reflexionar. En Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que es demandado? ¿Qué es lo que demandó el Señor de ti? Sino solo practicar la misericordia. Un hombre justo es el que practica la misericordia. También tenemos en Isaías 1:17: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprende al opresor, defiende al huérfano, aboga por la viuda. Un hombre justo es el que hace el bien, el que busca la justicia, el que reprende al opresor, el que defiende al huérfano, el que aboga por la viuda. Y todavía en Proverbios 31:9 nos dice: abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos del afligido y del necesitado. El hombre justo habla con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Y también en Proverbios 21:3 define como el hombre justo, el que hace la justicia. Y también dice: y derecho es más deseado que el Señor, que el que hace la justicia. Al Señor le agrada el hombre justo, le agrada quien busca el reino de Dios. Por eso tenemos que el hombre justo es el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No pide perfección. Dios no dice que el hombre justo es perfecto. Lo que pide es que sigamos sus mandamientos, sus caminos.
La oración eficaz del justo puede mucho. También Santiago introduce una palabra que a mí me llamó mucho la atención, la oración eficaz. Vamos a ver qué nos enseña Santiago de la oración, qué nos quiere mostrar. Y la oración eficaz tiene 3 requisitos. El primero, la oración de fe. Acabamos de leer que creyendo sin dudar, cuando oremos que creamos sin dudar. También hemos leído que se realiza fervientemente, más adelante lo constata en un pasaje, pidiendo en el nombre del Señor. Entonces, como primer punto, abordando la oración eficaz, la oración de fe, creyendo sin dudar, realizada fervientemente, pidiendo en el nombre del Señor. Segundo punto que acabamos de estudiar, confesión. Confesión. Y si hubiera cometido pecados, le sean perdonados. ¿Qué significa? Que muchas de nuestras enfermedades, quizá, son causadas por el pecado. Y Santiago nos lleva a una autoexaminación de nuestra vida. Y nos dice en los versículos anteriores, y si hubiera cometido pecado, a confesar, a confesarlos. Y si estos están relacionados con nuestras enfermedades físicas, bueno, pues hay que confesarlos para poder ser sanados. Y el tercer punto que yo encontré en la oración eficaz que menciona Santiago, el perdón mutuo. En el versículo 16 es muy claro cuando menciona, confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que podáis ser sanados. Santiago nos recuerda que somos una familia, un núcleo familiar pequeño, grande, hermanos, una iglesia grande, y que en la familia siempre hay roces, roces entre sus miembros, en la convivencia, en el actuar. Y si esto ocurre, debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros para ser sanados. Y como lo acabamos de abordar, también habla de la parte tanto física como espiritual. Si un hermano peca contra otro, el deber es confesar su pecado para que haya sanidad. Sin confesión no habría sanidad, no habrá restauración. Debemos creer en el poder de la oración. Y nada más para resumir estos 3 puntos de la oración de fe. Nuevamente, Santiago menciona la palabra oración eficaz. Los requisitos, la oración debe ser con fe. Debe abordar la confesión y el perdón mutuo. Y Santiago da un ejemplo de ello cuando leemos los versículos 17 y 18. Vamos allí, vamos a leerlos. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Quién era Elías? Sí, era el profeta, sí, el profeta. Nos dice aquí Santiago que era un ser humano como todos nosotros, con nuestras mismas debilidades y temores. Una pregunta más. ¿Él logró que no lloviera o que lloviera por ser nada más profeta? Es decir, ¿él logró cambiar el clima nada más porque era profeta? No, él lo logró por orar. ¿Y cómo oró? Fervientemente, ya los vi por aquí que ya dijeron fervientemente. No fue una oración nada más por orar, dice, oró fervientemente. Podemos decir intensamente, pero también oró sin dudar. Él no dudó
y creyó en el poder de la oración. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios espera que oremos sin cesar. Dios espera que oremos con fe, que oremos creyendo en el poder de la oración. Y Santiago, en estos versículos del 3 al 18, nos enseña que debemos orar en cualquier circunstancia. Cuando estamos contentos, cuando estamos afligidos, pero también nos enseña los pasos que debemos de hacer cuando estamos enfermos físicamente, débiles espiritualmente. Con pasos sencillos, esta carta nos lleva de la mano y nos dice y nos recuerda el poder de la oración. Para terminar, mencionaré uno de los versículos que les comenté, a mí me llamó mucho la atención. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará si hubiera cometido pecados y le serán perdonados. En lo personal, mi familia, Caro, yo, mis familiares, hemos sufrido pérdidas debido a esta enfermedad. Pero lo que nos mantiene y nos anima es precisamente que la oración de fe salvará al enfermo. Gracias, hermanos, gracias, pastores, porque usted que estuvieron con nosotros y oraron. La oración eficaz del justo puede mucho. Y también tenemos la esperanza, como dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Dios, en su perfecto actuar, si no hay una curación física, humana, tenemos la promesa que nos dice que Él levantará, Él restaurará a la persona y va hacia la parte espiritual, va hacia la parte más profunda del ser, y también está su promesa más grande: y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Gracias, porque esto nos alienta mucho a seguir como familia ante las pruebas, nos alienta a mantenernos unidos y a seguir agarrados de su mano. Vamos a orar para terminar este tiempo de aprendizaje. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque nos has conducido a través de instrucciones muy directas y muy profundas a través de lo que Santiago nos dice en su carta. Te agradecemos este tiempo y también te agradezco por nuestros pastores, por nuestros hermanos, hermanas, por la iglesia, por los familiares. Gracias por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.